Ya estamos acá. Muy bien, buenas tardes. Faltan un par de minutos, pero vamos a reconsiderar o recapitular lo que habíamos visto. Habíamos estado revisando patología ambiental. Revisamos la parte de drogas de uso recreativo, se lo llaman algunos. Cocaína, creo que heroína habíamos visto, y opioides. Les he insistido en que yo en lo personal no conozco qué tan común son en nuestro medio. No tengo idea de ello, la verdad. Pero ciertamente debe existir en algún sitio. Lo que vamos a ver ahora es marihuana, que es así, definitivamente es muy, muy común. Entonces vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar acá. Cuando vimos en una clase pasada tabaco, les comenté a ustedes que el consumo de tabaco me parece estúpido, porque no tiene ningún beneficio, solamente causa daño. Lo equiparé con algunas alteraciones que podrían calificarse como psiquiátricas, en las cuales una persona que se causa daño definitivamente requiere atención inmediata. Sin embargo, la normalización, como le dicen, el hecho de que sea tan común, cotidiano, que se consuma tabaco, nos lleva a verlo como algo inocuo, sin importancia, cuando no es así. Repito, un solo cigarrillo causa daño. Cuando vimos alcohol, les comenté a ustedes que tiene sus puntos a favor. Farmacológicamente tiene acciones importantes. Socialmente no hay que despreciar ese punto. Hay que reconocer que facilita la interacción y que inclusive alguna persona con una o dos copas o una o dos cervezas encima se siente un poco mejor. No es algo deseable. El alcohol siempre causa daño, pero bueno, podríamos tratarlo de ver de manera amable, ¿no? En cierto punto. Y a diferencia del tabaco, en el cual el daño ahí queda, en el caso del alcohol, al parecer, con dosis bajas, hay una recuperación completa. Entonces uno podría pensar, y no estoy justificando para nada, que se consumiera alcohol de una manera moderada, con calma, pues, sin intoxicarse, sin embriagarse, pues podría ser pasable. Digo, al fin y al cabo, es igual de malo comer tacos de cochinita o de lechón, la grasa y todo eso, y sin embargo, a la mayoría de los yucatecos nos parece algo maravilloso, ¿no? El caso de la marihuana es diferente, porque esa sí tiene puntos a favor, y muy importantes. Para empezar, la planta del cáñamo. Se produce una fibra mejor que la del henequén. Se producen cuerdas increíblemente buenas, según dicen, de uso marinero inclusive. Pero dado su empleo como elemento recreativo, como droga, se prohibió su cultivo. Pero desde ese punto de vista industrial sería algo fantástico. Para nosotros los médicos tiene puntos a favor increíbles. Es un excelente antiemético. Pacientes con quimioterapia en los cuales el vómito causado por el tratamiento es terrible, la marihuana puede ayudar a controlarlos. Pacientes con alteraciones neurológicas que incluyen convulsiones de difícil control, también con marihuana pueden llevar a control. Pacientes con dolor crónico, y en caso, no sé si ustedes conozcan, seguramente sí, es bastante frecuente la fibromialgia, la artritis, que requieren medicamentos, por un lado costosos, por otro lado que también tienen consecuencias, puede mejorar bastante con el consumo de marihuana. Y debo decir, ¿alguien tiene encendido su micrófono? Debo decir que platicando con gente de varias edades, hay adolescentes que han consumido marihuana y muchos, y adultos que consumieron y siguen consumiendo marihuana. Ahí en mi trabajo en el hospital hay gente que son marihuanos de hueso colorado. Algunos justificados bajo la premisa de que tienen una enfermedad crónica, específicamente la fibromialgia que les comentaba, y eso los ayuda a sobrellevar la enfermedad. Es una enfermedad muy, muy fastidiosa por el dolor que causa. Así que puede uno entender al paciente que si tiene tanto dolor,
recurrir a esto que es relativamente barato, más barato que muchos medicamentos y efectivo, pues se explica, ¿no? Yo no soy quien para criticar a una persona que tiene dolor crónico, debe ser espantoso. Así que hasta ese punto sí, pero hay otros que no lo necesitan. O sea, no tienen una indicación médica pues, para consumir marihuana, pero se sienten muy bien. Una de las ideas es que expande la capacidad sensorial de la persona. No sé cómo explicar adecuadamente. Las sensaciones se hacen más intensas, más variadas, más sofisticadas. Y esto lleva a que muchas gentes lo usen como un estimulante para mejorar su creatividad. Si ustedes revisan en Google o algún texto por ahí que se encuentren, se encontrarán que muchísimos artistas de todo tipo, pintores, escultores, músicos sobre todo, cantantes, fueron o son marihuanos, reconocidísimos. Ya no digamos en ciertos grupos, ¿no? Como los metaleros, el rock pesado, bueno, el rock en general, etcétera, son bien marihuanos la mayoría. Y no dudo que en la música ranchera y en la música de banda también hay un montón de marihuanos y demás. Así que el empleo de la droga como una forma de estimular la capacidad sensorial y la creatividad también es un hecho. Eso es más discutible. Uno tendría que preguntarse qué tan necesario es recurrir a algo para estimularse. Es parecido a los fisiculturistas o deportistas que consumen esteroides para hacerse más musculosos o más fuertes. Algunos dirían que es un recurso, como la cirugía plástica es un recurso para verse más bello, más hermoso, ¿no? Pues la marihuana es un recurso para que el artista tenga una creatividad mayor. Otros podrían, yo me incluyo entre ellos, que pues uno tiene las capacidades que le tocan, las puede uno mejorar con educación, con adiestramiento, con práctica, pero recurrir a una droga es trampa. Es una cuestión de opinión, no pretendo imponer nada, a ustedes decidirán qué cosa. Además, como médicos, ya les he dicho, no somos jueces, ¿no? Entonces, cada quien decide lo suyo. Ahora bien, que la marihuana tenga efectos benéficos no quiere decir que no los tenga maléficos, que haga mal. Sí hace mal, igual que el tabaco. Lo interesante es que no se ha estudiado a fondo su relación con cáncer, por ejemplo, porque existe tanta animadversión o tanto sesgo contra la marihuana que, aparte de algunos defectos cognitivos que sí tiene, eso sí afecta a la capacidad de la persona de tener un pensamiento coherente y rápido, no se de un efecto cancerígeno propiamente. No dudaría que lo tenga, porque al fin y al cabo se consume como fumado, como tabaco, como parecido al tabaco en la mayor parte. También se puede consumir en galletas, pasteles, por vía oral, ¿no? Yo no sé, yo he visto brownies allá de marihuana y tienen olor a mí el tabaco no me gusta, la marihuana menos, ¿no? Eso sí nunca lo he probado, no tengo la menor intención. Pero bueno, los que lo han consumido dicen que es muy bueno. Pero les decía que tiene efectos dañinos. Ahora bien, pasando a otro terreno que ya no es ni el médico, ni el artístico o creativo, el terreno moral, aunque a alguna gente no le guste. Yo creo que aquí somos profundamente hipócritas como sociedad, en el sentido de que toleramos el alcohol y el tabaco, y el alcohol que es la droga más asquerosa que hay porque mata a más gente y causa más daño, y se prohíbe la marihuana, que la marihuana no causa tanto daño como el tabaco al parecer y sí tiene beneficios. Entonces, si fuéramos ligeramente congruentes, la marihuana debería estar legalizada ya. No es lo mismo la cocaína, la heroína o otros medicamentos, otras drogas, pues, que causan daños espantosos, son profundamente adictivas y bueno, realmente ahí sí es autorizar a la gente, si se legalizara, ¿no? A suicidarse o a cometer graves delitos. Entonces no, ahí sí no llego a ese punto. Pero en lo que se refiere a la legalización de la marihuana, yo creo que eso sería lo adecuado. Ya estamos en ello, recordarán que se legisló recientemente que se permita el consumo de marihuana o la posesión de marihuana hasta cierto límite.
No es una buena ley, está muy discutida, hay quienes no están de acuerdo, pero repito una vez más, si hemos tolerado hasta ahora la venta de tabaco y de alcohol, que son terribles, no veo por qué no se puede tolerar la venta de marihuana. Otro argumento, es muy interesante, desde que se prohibió el consumo de tabaco en público, no se prohibió fumar, hago la aclaración, se prohibió fumar en lugares donde se exponga a gente que no fuma. Esa es la idea. Si el fumador quiere fumar, lo que quiera fumar, pero afuera, lejos, en algún lugar donde no facilite. Se ha reducido el número de infartos de miocardio y de, en general, enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, porque ya saben que el tabaco produce lesión del endotelio vascular. Entonces, pues es muy benéfica la prohibición o la limitación, mejor dicho, del uso del tabaco. Por otro lado, en lo referente a marihuana, hay discusiones. Algunos dicen que tiene beneficios la legalización y otros que perjudica. Los que dicen que perjudica alegan que facilita el uso ilegal de fondos, manejo de dineros allá de origen pues, criminal, que no es adecuado. Pero otros argumentan que ha reducido, imagínense ustedes, los accidentes de tráfico. Al parecer, entre consumir marihuana y consumir alcohol, muchos prefieren consumir la marihuana. Y causa más daño el alcohol porque afecta la conducción. Bueno, en concreto, en aquellos estados de la Unión Americana, en Estados Unidos, en los cuales se autorizó el uso de marihuana, al parecer se redujeron las muertes por accidentes vehiculares. Y dice algún vicioso que estaba escribiendo en una página, decía, bueno, es que el marihuano fuma en su casa, rara vez estará fumando mientras conduce, mientras que el borracho toma su automóvil, su camión y se dedica a manejar con mucha frecuencia. En fin, lo único que quiero decir es que es un producto que se consume mucho y ustedes deben estar preparados para entender y atender a los pacientes que consumen esto. Es una situación. Entonces comenzamos. La marihuana es una droga ilegal de uso extenso, la que se usa más. Y fíjense que es interesante, droga ilegal, ¿no? Porque hay drogas legales, el tabaco y el alcohol son drogas legales. En fin, la hipocresía de nuestra sociedad, les he dicho. Se obtiene a partir de la planta cannabis sativa, creo que hay varias cannabis, no solo es la única, que contienen el delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. Si ustedes han leído, hay varios productos, algunos son adictivos y tienen efectos que son los que se buscan en la planta, psicodélicos, que les llaman, y otros no, otros son los que tienen el efecto médico que hemos comentado anteriormente. Eso ha dado origen a empresas que separan los productos y venden los que no causan adicción y sí venden los que producen el efecto médico de analgesia, etc. Por cierto, muy caros, bastante caros. Si se fuma, un 5 o 10% del THC se puede absorber y no es claro qué efectos físicos o funcionales adversos tenga presente. No es claro, y les repito, porque de entrada mucha gente se niega a debatir sobre este punto. He oído a autoridades médicas y gubernamentales encresparse y enojarse rápidamente ante la sola idea de hablar sobre la marihuana. Y tajantemente declaran que no sirve y hay que prohibirlo. Yo creo que es una actitud muy cerrada e injustificada. ¿Qué efectos benéficos tiene? Pues aquí está el glaucoma, reduce la presión intraocular. Y aquí lo que les decía a ustedes, combate la náusea después de la quimioterapia. Y dicen que es muy, muy buena para eso. Distorsiona la percepción sensorial, afecta la coordinación motora. El efecto, si se fuma, es rápido, o sea, no tarda mucho, 4 o 5 horas. Hay otras maneras de conseguir efectos, ¿ves? Pero este efecto no tarda tanto. La distorsión sensorial que les comentaba a ustedes. La persona siente de una manera diferente. Podría haber un deterioro psicomotor y cognitivo con una cierta incapacidad para evaluar tiempo, velocidad y distancia. Esto podría llevar a que las personas que consumen marihuana no debieran conducir automóviles o algo así. Sin embargo, repito, el hecho que se ha observado en lugares donde está autorizado es que se reducen los accidentes de tráfico. No sé exactamente a qué se deba.
Puede aumentar la frecuencia cardíaca, a veces la presión sanguínea, y esto puede ser de riesgo en personas que tienen angina de pecho. Bueno, laringitis, faringitis, bronquitis, tos, ronquera, algo semejante a asma, pues es de esperarse. Se está consumiendo de forma fumada, es lo más habitual, y el humo es irritante. Así que el consumo de marihuana no espere librar el consumo sin ninguna consecuencia, las va a tener. Podría haber cierto grado de obstrucción aérea y hay un incremento notable del alquitrán que se inhala y se retiene. Otras drogas disponibles: estimulantes, antidepresores, analgésicos, una fenilciclohexil piperidina o fenciclidina, ketamina. Esto lo usan los anestesiólogos y es una fuente de una droga para uso de anestesiólogos, según dicen. Ácido lisérgico, que les comentaba anteriormente. El éxtasis, tiene un nombre acá rarísimo, larguísimo, MDMA. Y sales de baño, catinonas sintéticas, etc. Estimulante. Entonces, hay una gran variedad de cosas. Hay un libro muy bonito, muy extenso, muy bien escrito, que se llama The Coming Plague. Yo solo he visto en Amazon. No existe en español, solo está en inglés hasta donde yo sé. Lo escribió una periodista, no me acuerdo su nombre. En este libro ella habla de muchas alteraciones médicas. No es médico, la mujer es una periodista con formación científica. Habla de enfermedades infecciosas y de otras condiciones que no son enfermedades infecciosas, en el caso específico de drogas. Y hace una discusión amplísima de cómo manejan sus drogas algunos drogadictos en Estados Unidos, especialmente en la zona de Nueva York, Chicago, Denver, etc. Y es impresionante el manejo que llegan a hacer, porque no es solamente la heroína, por ejemplo, sino que tienen 4, 5, 6 drogas para ir manejando su nivel de estimulación. No están estimulados al 100% todo el tiempo, sino que se elevan un poco, se reduce otro poco, controlan la droga que les falta, vuelven a subir, en fin, y se van inyectando varias cosas a lo largo del día. Realmente se vuelven hasta cierto punto farmacólogos de la drogadicción bastante expertos. Es una situación espantosa porque se vuelven dependientes. Hay que entender que estas personas tienen una vida terrible por el dinero que les lleva, por la dependencia física y psicológica que tienen de la droga. No pretendo decir de ninguna manera que sea algo deseable, todo lo contrario. Simplemente quiero establecer que hay una gran variedad en estas situaciones y hay muchas trampas, pues hay que decirlo así, en las cuales puede uno caer con el consumo de todos estos productos. Les daré mi punto de vista sobre esta situación, el consumo de drogas. Yo en lo personal, y esta es mi opinión, ustedes no tienen por qué compartirla en absoluto. Si piensan diferente, tienen todo el derecho de hacerlo y de no hacerme caso. Yo en mi opinión creo que no vale la pena consumir nada de esto. Uno debiera esforzarse en pensar, en reflexionar, en analizar, en estudiar. Quizá tomar un maestro, si ustedes quieren un gurú, o como le quieran llamar, si es que existe acá en Yucatán, no lo sé. Mis gurús han sido mis libros, los que leo ahí a mi espalda. Verán ustedes algunos libros que me he comprado. Tengo muchos más en mi tableta en formato electrónico. Y a lo largo de la vida he tenido otros que se han perdido en la historia, pues. Y de los libros he obtenido muchas ideas que me han permitido ser lo que soy. Bueno, malo, como fuera, pero en fin. Y nunca he tenido la necesidad, ni me ha parecido ni siquiera fumar, como les decía a ustedes, ni consumir alcohol, mucho menos estas cosas. Así que a veces me pregunto por qué razón estas personas consumen estos productos, marihuana, cocaína, etc. Hace mucho tiempo leí un artículo en el cual hablaban sobre una situación especial, la siguiente que les comento. Durante la guerra de Vietnam, se observó que la mayor parte del personal militar que estaba en Vietnam, en Laos, en Camboya, como fuera, en la zona del sureste asiático, personal militar de Estados Unidos, consumían drogas, sobre todo marihuana, pero bien, cocaína y otros, en un porcentaje impresionante. Más de 3/4 partes, 80%
personal consumía droga en algún momento. Sin embargo, cuando regresaban a Estados Unidos, la gran mayoría de las personas dejaban de consumirlo. Sí, había un pequeño porcentaje que continuaban dependiendo de la droga, ¿no? Pero aquel número espantoso que había en la zona de guerra no se reducía significativamente cuando regresaban los combatientes, los soldados de Estados Unidos. Y el autor del artículo se planteaba a qué se debía esa situación. Y tiene que ver con algo que hasta hoy yo no he visto que se estudie, no lo he buscado a propósito tampoco, pero se los comento a ustedes. Si ustedes revisan la literatura gubernamental, médica, psicológica y demás, encontrarán qué efectos tiene la droga, cuántos tipos de droga hay, qué problemas representan su adicción física, psicológica, qué alteraciones tiene, en fin, el efecto social, económico, muchas cosas. Cómo se transporta, cuándo se cultiva, narcotraficantes famosos, viciosos famosos, lo que ustedes quieran. Pero lo que yo no he visto, o al menos casi no he visto, no existe, es por qué se consume la droga. Porque hay personas que sí la necesitan y otras que no. En mi caso, yo he tenido en mi casa botellas de alcohol que me han regalado y ahí se quedan. O termino por regalárselas a alguien, porque a mí, para nada. Y yo podría dormir sobre una cama de cigarros, que no es una babosa lo que digo, pero en fin, no voy a fumar ni uno solo. O sea, el hecho de que yo lo tenga, lo puedo comprar, no significa que yo lo consuma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gente abstemia y la gente que no fuma y las que sí lo hacen? El gusto, la necesidad, no sé, sentido de aventura, de probar lo prohibido, lo pecaminoso, que no está ni prohibido ni pecaminoso, pero en fin. No sé, no tengo la menor idea. Así que me quedo con la idea de que una persona que necesita algo de esto tiene un defecto, tiene un fallo, y le lleva a probarlo y a quedarse con esta condición. Y sí me atrevo a decirlo así, que es un fallo, no creo que sea una conveniencia, porque es algo que causa daño. Ya les he insistido, tabaco, alcohol, marihuana, heroína, cocaína, fenciclidina, todos causan daño. ¿Que causen beneficio? Pues seguramente. Digo, beneficio como la marihuana, ¿no? Y en ese caso habría que usarlo orientado a ello. Pero si está uno consumiendo algo que le está causando daño, yo no acabo de entenderlo, ni de justificarlo. Pero bueno, no soy juez, ya se los he dicho varias veces. El paciente acude con uno para atenderle sus problemas, no para darle clases de moral. Y por último, cuando ustedes tengan a un paciente hay que preguntarle si consume esas cosas. Debe ser pregunta obligatoria y para todo el mundo. Olvídense ustedes que está muy joven, que está muy viejo, no sé qué. A todos hay que preguntarle, ¿fuma marihuana? ¿Consume alcohol? ¿Fuma tabaco? ¿Le echa sus pericazos de cocaína? En fin. Porque el tratamiento del paciente se puede ver afectado si el paciente consume esos productos. Específicamente, por contarles una anécdota que puede ilustrar la situación, ¿no? No pretendo decir que sea un ejemplo para todos, ¿no? Paciente que se iba a someter a cirugía y lo meten a la cirugía y resulta que en el momento quirúrgico, al comenzar, el anestesiólogo no logra inducirle la anestesia. Está colocando sus anestésicos, el sujeto seguía tranquilo, despierto, pues. Al fin, después de meterle quién sabe cuánto producto, consiguen que se duerma y que le hagan la cirugía. Se quedaron con la duda y sospecharon de qué se trataba, así que después, cuando se recorrió el paciente y le preguntaron, en efecto era consumidor habitual de marihuana. ¿Qué significa esto? Que el médico que lo atendió cometió el error de no interrogarlo. Y esto llevó a una sorpresa desagradable para el equipo quirúrgico. Y esa sorpresa se pudo haber evitado con hacer una buena historia clínica, como debe ser hecho. Así que es obligación nuestra, el entrevistar a los pacientes, hacer preguntas que podrían parecer fuera de lugar, pero que por la experiencia que tengo les aseguro que uno se puede llevar a la sorpresa, digamos, de que quien no parece sí lo sea. Así que más vale ser consistente y apegarse a lo que marca la norma. Una buena historia clínica incluye preguntar de todo. Bien, con eso terminamos esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Por si alguien quiere decir algo.
Nada. Bueno. Iván levantó la mano, sí, Iván. Doctor, ¿habrá alguna variación en la forma de ingesta de la marihuana? O sea, ¿variará si es fumada o es tomada en los pastelitos que mencioné, cosas así? O sea, ¿habrá alguna variación, digamos? Usted mencionó que debe de tener alguna referencia a problemas con el cáncer porque pues es fumada igual que el tabaco, pero supongamos que es consumida solo por una persona que la necesita, solo por Ajá. pastelitos, por ejemplo. ¿Se evitaría ese problema y así? ¿O habría alguna variación del mismo problema? Bueno, yo creo que sí hay diferencia. Si uno lo fuma va a irritar la vía aérea definitivamente. En cambio, si uno la come, el efecto va a ser más liviano, o sea, es menos potente, según tengo entendido, quizá más duradero y más tolerable. También untada, se pueden preparar aceites, se macera la marihuana en aceites, tarda mucho tiempo, no sé cuántos meses, ¿no? 2, 3 meses, algo así. Pero una vez que esté preparado un aceite mineral para frotárselo, o alcohol, perdón, puede ser aceite o alcohol, cualquiera de los dos, en forma local, dicen que también es muy bueno y mejora a la persona y se evita uno de los problemas secundarios de ese tipo. Nunca he escuchado que la marihuana ingerida o untada cause algún problema. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Perfecto. Moisés. Sí, doctor. Igual, creo que había leído que a pesar de que la marihuana se utilice como un antiemético, también había un efecto conocido como la hiperemesis cannabinoide, ¿no? De que causaba lo contrario, de que causaba vómitos. Eso sí no lo conozco. Ahí sí paso. No lo sabía. Tendría que revisarlo. ¿Alguien de ustedes ha leído sobre eso? Bueno, ahí sí no te puedo responder. Lo siento, no conocí ese punto. Bueno, Ok, ¿alguna, no se preocupe. Gracias. sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya que estamos en el terreno, no me resistiré a pasarles un chisme o un, ¿cómo le llaman? Un tip, un consejo ahí que me comentó alguien. El día que quieran tener ustedes una sesión de sexo salvaje y desenfrenado, fumen su churro de marihuana antes y van a sentir una diferencia enorme. Precisamente por esa situación de variaciones en la percepción, incremento en la capacidad sensorial. Así que ya están enterados. No digan que yo se los dije, porque ya quedó grabado. Van a crucificar en la escuela por decir esto. En fin, los médicos debemos saber de todo, ¿eh? No conste que este no es el seminario mayor, ni es el teresiano, ni el educación y patria, ni cosas por el estilo. El médico tiene que conocer el cuerpo humano y conocer a los seres humanos en lo que somos, buenos, malos o lo que sea. Así que ya están enterados. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada. Bien, entonces vamos a continuar. Cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a alteraciones ambientales relacionadas con agentes físicos. Aquí vamos a hablar de energía. Recuerden que la física se ocupa sobre todo de la energía. Y la energía en sus diferentes formas, cuando se transfiere, puede causar daño. Entonces tenemos trauma mecánico, lesiones térmicas, lesiones eléctricas y radiación, que son las que importan. Hay otras más, como barotrauma, que es variaciones de la presión atmosférica, que pueden ser bastante dramáticas. En el caso del trauma mecánico, que todos hemos visto y seguramente hemos sufrido también, la lesión depende de la forma del objeto, de la cantidad de energía y del tejido u órgano que tolera el impacto. No es lo mismo un objeto puntiagudo que lesiona piel, músculo y a gran velocidad. Un cuchillazo, por ejemplo, que se clava, un clavo. Un objeto filoso que corta, se desliza sobre una superficie y produce un corte o una lesión importante pues, en el tejido. O un objeto romo, como podría ser un mazo o un bate de béisbol, que cause lesiones en las personas.
Y aquí estoy sugiriendo actos criminales, pero igualmente podrían ser accidentes, ¿no? Golpes en interior de un automóvil durante un accidente automovilístico, una caída de bicicleta, de motocicleta, caída de una escalera, en fin. Hay muchas formas de lesionarse. Los huesos y la cabeza son puntos importantes, producen daño particular. Los huesos por la incapacidad que llevan para usar la extremidad o parte del cuerpo afectada, y la cabeza por la situación de peligro en la que ponen al paciente en cuanto puede perder la vida. Y las partes blandas, por partes blandas nos referimos a piel, músculo, tejido adiposo, etc. Piel no tanto, pero bueno, músculo, tejido adiposo y demás, se sufren varias lesiones cuyas definiciones ustedes deben conocer, así es muy importante. Abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas incisas o heridas punzantes. Estos preguntas de examen, de una vez los aclaro. Es muy importante que tengan un conocimiento de las definiciones que estoy comentando, porque si algún día tienen un paciente que haya tenido un accidente, podría ser algo médico legal que nos involucre, y es necesario que ustedes escriban de forma correcta y adecuada. No se espera que ustedes sean los forenses, por supuesto, a menos que trabajen para la Procuraduría o Fiscalía General de Estado. Pero sí se espera que puedan describir claramente de forma que se entienda qué es lo que tuvo el paciente. Y esto porque, quieran o no, los pueden llamar a declarar ante un juzgado sobre la situación que se dio. Es algo que no podemos evitar. Si sobre todo estamos en un servicio de urgencias, podrían pasar estas cosas. Así que hay que conocerlo. Una abrasión es lo que podríamos llamar como un raspón. Esa sería la idea. Y es una lesión producida por el frotamiento o el frotamiento intenso de la piel contra una superficie. Aquí hay una diferencia que es la abrasión, perdón, la excoriación. La excoriación, si me acuerdo bien de la diferencia, la excoriación es un raspón que no saca sangre y la abrasión es un raspón que sí saca sangre, vamos a decirlo así, vulgarmente. Entonces, cuando escuchen hablar de abrasiones y excoriaciones, es porque hay esta diferencia en la situación. Le repito, la forma vulgar es llamarle raspón, pero no deben usar esa palabra ustedes, ¿eh? Deben decir abrasiones o excoriaciones. Y está en la superficie siempre. Contusión es un golpe. Es la forma vulgar de llamarlo, ¿no? Se le ha golpeado, ¿no? Tuvo heridas contusas o contusiones. Y puede acompañarse de moretones. El moretón se llama equimosis, es el nombre técnico correcto. Entonces, la contusión es una lesión producida por un trauma contuso, por un objeto romo, pues, y se caracteriza porque hay daño y puede haber extravasación de sangre. Cuando hay hemorragia, tenemos la equimosis. Si no hay hemorragia, pues solamente es la contusión. Entonces, también se va a describir contusiones con equimosis, por ejemplo, o contusiones sin equimosis, como le quieran llamar. La laceración es el desgarro, se refiere al nombre vulgar. No vayan a usar desgarro, tiene que decir laceración. En este caso, se estira el tejido y al estirarse la fuerza es tan intensa que se rompe. Y se reconoce porque tiene los bordes irregulares y hay pedacitos de tejido que unen ambas partes, las dos labios de la herida, digamos. Mientras que una incisión es la forma académica de llamarle a las cortadas, pues. La incisión tiene un borde nítido y no hay nada que una las partes cortadas. Puede ser por un objeto metálico, vidrio, en fin, hay diversas cosas. Inclusive una hoja de papel, usted ha tenido la mala suerte de cortarse con papel, puede producir una pequeña herida incisa, pues. Pero las incisiones son causadas por un objeto filoso, de cualquier tipo que ustedes quieran. Las heridas punzantes son causadas por objetos largos y afilados, delgados, que penetran en los tejidos. Puede ser penetrante si solamente entra o perforante si atraviesa completamente. Entonces, supongamos una persona que tiene una herida con un clavo y el clavo entra y no sale, es una herida penetrante.
pero el clavo pasó completamente y se ve la punta del otro lado, entonces es una herida perforante. Nuevamente hay que insistir en la situación. Esto es lo más elemental. Debo decirles a ustedes que eso es todo, forma parte de una especialidad o una carrera médica diferente, que es la de médico forense. Esos médicos tienen la obligación de tratar de reconocer qué produjo la herida, cuándo se produjo, etcétera, etcétera. Es con fines legales, esa es la situación. Las heridas con escopeta son diferentes, se consideran punzantes. En este caso hay perdigones, ahí se balan perdigones, que se disparan a cierta distancia y pueden dejar huellas de pólvora si no están muy lejos de la zona de impacto. Más o menos metro y medio, más o menos aproximadamente. Cada pie son 30 centímetros más o menos, los 4 son 1,20 y 5 pies son metro y medio. Ese es el punto. Obviamente depende de la escopeta. Hay escopetas con perdigones muy pequeños y hay otros que tienen perdigones muy grandes y la potencia varía muchísimo. Hay algunas personas que podrían quedar destruidas completamente con cierto tipo de escopeta. Pero bueno, lo habitual, no estamos hablando de escopetas de combate, sino escopetas de cacería o algo así. Entonces el perdigón lo que va a hacer es penetrar en la lesión. Y aquí tienen heridas con arma de fuego. La vía de entrada suele ser redonda. Puede haber manchas de pólvora dependiendo de la cercanía del cañón de la pistola, de la boca del cañón a la herida. Y la vía de salida suele tener forma de estrella. La piel se desgarra cuando el proyectil sale. Bueno, esto es lo que dice su libro, que yo me acuerde, sobre heridas con arma de fuego. Aunque la literatura aporta muchísimas cosas. Gente experta, por gente experta quiere decir gente que conoce de armas y sus efectos, podría decir qué tipo de arma causó la lesión, a qué distancia estaba el tirador, si el tirador era más alto, más bajo, zurdo o derecho, en fin, en relación con la víctima, pues, en fin, un montón de cosas. Es decir, si se recupera el proyectil, pueden reconocer, por supuesto, el arma y demás. Con lo cual quiero decirles a ustedes que es una disciplina muy especializada, que requiere mucho conocimiento, y pues no debe uno meterse en terrenos que no le tocan, me parece, y ponerse a declarar cosas que no son. Así es que si yo veo estas heridas, pues quizá pueda decir, bueno, por acá entró y por acá salió, ya está ya. Que qué calibre era y que cómo estaban las cosas, ni la menor idea. Eso pues ya le toca al experto poder reconocerlo. Hay libros sobre este punto, he leído algunos. Lo único que les puedo decir es que realmente se requiere mucha experiencia. Obviamente, ese tipo de cosas es más probable de ver en lugares donde las armas de fuego son muy comunes, como en Estados Unidos, donde es un derecho ciudadano constitucional poseer armas de fuego. Ahí hay un montón de muertes por estas cosas. Además, hay mucha gente que ha tenido experiencia de combate, ha estado en el ejército, en zonas de combate, y pues es frecuente que los médicos o paramédicos tengan esa experiencia y reconozcan ese tipo de cosas. En nuestro país también hay mucha arma de fuego y mucha muerte por arma de fuego, pero por circunstancias especiales que me imagino que conocen ustedes, no se estudia de manera adecuada. Y a veces se dice cada barbaridad que da miedo. Por eso yo prefiero recomendarles a ustedes, y es lo que yo haría, decir que sí, en efecto, parece que es una herida por arma de fuego y ya está ya. Ya le toca al experto decidir qué más pasó. Se los comento porque hubo un caso hace mucho tiempo, muy famoso, en el cual una joven mujer fue asesinada por su marido, según dicen, y empezó un pleito legal que duró muchos años. Y el hombre terminó en la cárcel, cumplió su condena de 20 años, no sé cuánto, y al fin salió. Pero bueno, ambas partes se acusaban. Los familiares de la mujer decían que había sido asesinada, los familiares del marido decían que había sido suicidio o un accidente o algo así. El asunto está en que no se hizo un estudio forense adecuado. Esa es una triste realidad. Los forenses fallaron.
Y los médicos que atendieron en primer lugar a la mujer cuando la llevaron a una clínica privada se vieron involucrados en el asunto y los llamaron a declarar que porque dijeron esto y lo otro y aquello, siendo que no eran expertos. Entonces, por eso les digo a ustedes, dicen que uno es inteligente y se aprende de lo que le pasa a los demás. Por eso les digo a ustedes, cuídense mucho de hablar sobre ese tipo de cosas. Si no conocen, es mejor decir no sé. A meterse en un lío que los lleve a un juzgado, no como acusados, pero bueno, los citen a declarar durante quién sabe cuántas veces a lo largo de varios años. Así que lo dejamos así de momento. El trauma vehicular es muy frecuente. Ese sí, en nuestro medio se da cada rato. Leen ustedes la nota roja. Hay con mucha frecuencia accidentes automovilísticos. No tantos como habría en otros lugares del país, ¿no? Hay muchos más automóviles en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Ciudad Juárez, en fin. Seguramente ya tiene muchos más accidentes, más muertos y heridos por este problema. Pero aquí en nuestro medio también se da con cierta frecuencia. Así que hay que estar preparados para ello. Y tenemos que tener cierta idea de lo que pasa en el interior del vehículo. Recordemos que ahora ya es obligatorio llevar el cinturón de seguridad. Esto ha reducido algunas lesiones, pero de todas maneras siguen presentando situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en un accidente automovilístico se golpea el sujeto con el interior del automóvil. O si hay objetos sueltos en el vehículo, esos objetos pueden golpear a las personas. Así que si uno está conduciendo y tiene uno algo rígido, una caja de metal, herramientas o algo en el vehículo, pues eso debe ir en la cajuela. Ahí que les pase lo que quieran, ¿no? Pero no donde van los pasajeros, porque si hubiera un problema, esos objetos pesados salen volando y golpean a las personas. Si el pasajero o el conductor no tiene el cinturón de seguridad puesto, pues también va a haber problemas. Aquí viene un punto que yo le recomendaría a ustedes. Esto ya es cuestión de dineros, no es una cuestión personal. Siempre que puedan, el día que, si no sé si ya tienen su automóvil, el día que lo vayan a comprar, escojan un vehículo lo más seguro posible para ustedes. Hay vehículos que no se deben comprar. Ahí consultan a ustedes a los expertos en automovilismo. Vehículos que son malísimos porque no tienen lo mínimo de seguridad, que sería bolsas de aire. El cinturón es obvio, ¿no? Obviamente. Bolsas de aire, el volante retráctil, el motor que va hacia abajo y no hacia atrás. Al ir hacia abajo se libera al piloto o al conductor o a su pasajero de ser apretados, bueno, aplastados por el motor. El habitáculo de seguridad de acero, el sistema ABS de frenado, en fin, toda una serie de cosas. Obviamente, mientras más medidas de seguridad, más costoso el automóvil. Por eso les digo, depende de cuánto dinero tengan, es la seguridad que van a comprar. Yo, en lo personal, pienso que comprar piel o equipo de sonido o lujo del carro, bueno, si tienen el dinero, hagan lo que quieran, ¿no? Pero lo primerísimo sería tener la seguridad de tener un vehículo que les permita sobrevivir si hubiera un accidente. Por eso les digo que hay vehículos que no se deben comprar porque no tienen ninguna seguridad en ese tipo de cosas. Lamentablemente, mientras más barato, peor el carro. Así que cuando lean ustedes esto, de golpearse en el interior de un vehículo y demás, pues tiene que ver también con las características del automóvil. A título personal, mi hermanito, menor que yo de edad, tuvo un accidente, según me contó tiempo después, no cuando le pasó, algún día que nos vimos. Tenía un Altima de la Nissan, que es un muy buen carro, y yendo por la carretera de Cancún a Chetumal, se topó con un charco que pasó así a toda velocidad. Resulta que su vehículo planeó en el agua y se salió de la carretera y se volteó. Y no sé cuántos tumbos dio. Y al fin salió golpeado, pero no se murió ni nada, afortunadamente. Y yo lo tomo como la evidencia de que un buen vehículo te permite sobrevivir a un accidente. Si hubiera sido uno de esos vehículos chiquititos que venden en algunos lugares, seguramente se hubiera muerto allá despedazado. Así que no tiene que ver con la clase, pero bueno, se los recomiendo a ustedes porque eso es importante. Bien, uno puede salirse del vehículo. Hay gente que viaja, por ejemplo, en la cama de una pick-up o de un camioncito. Es una estupidez, eso es tremenda.
Estúpido el que se sube, estúpido el que los lleva, ¿no? Es una tontería. Y bueno, lo más feo posible, quedar atrapado en un vehículo y que el vehículo se incendie. Afortunadamente el riesgo de incendio es muy bajo, pero existe, es una realidad, ha pasado. Así que pues, aquí también habría que considerar este tipo de situaciones. Ahí no tengo la menor idea de cómo se puede evitar esto, ¿eh? No lo sé. Bien, el peor tipo de choque es el choque de frente. Dicen que si uno va a chocar, lo mejor es dar la vuelta para que sea de lado o ya de plano salirse de la carretera. No tengo la menor idea sobre eso. Ahí lo leen ustedes. Pero lo que sí es cierto es que el choque frontal es de lo peor. Ahí las personas les va muy mal. Lo que sigue aquí es el tipo de descripción de las lesiones que sufre el conductor o el pasajero que va adelante cuando no hay los sistemas de seguridad que les platico, que ya existen ahora. Por ejemplo, si no se usa un cinturón de seguridad, ¿no? Que se supone que se debe usar todo el tiempo. El primer punto, el que no se lo ponga, pues obviamente es un imbécil. Golpearse la cabeza con el parabrisas. Si tiene uno el cinturón de seguridad, esto no ocurre. Golpearse con el volante. Actualmente hay bolsas de aire en el volante que evitan esto. El conductor, por cierto, buen trancazo, pero no se muere. Y por otro lado, el volante es colapsable. Se aplasta y se cae, se baja, pues. Entonces esto reduce el daño a la persona y permite sobrevivir. Problemas con las rodillas al chocar con el tablero. Esto creo que se puede evitar hasta cierto punto si el tablero es más o menos alto o si el asiento se puede bajar o subir, pues bajarlo para que las rodillas no estén a la altura del tablero. A mí me ha tocado viajar en automóviles en los cuales mis rodillas chocaban con el tablero y con asientos que no se podían mover y todo eso. Entonces era una situación muy desagradable. Así que cuando ustedes ajusten su asiento, tengan en cuenta esto. Y bueno, las lesiones comunes suelen ser fractura de esternón, de costillas, contusiones del corazón, laceraciones de aorta y también puede haber laceraciones de órganos abdominales como hígado y vaso. Esto es lo habitual o era lo habitual cuando no existían las medidas que hay ahora, o si uno conduce un vehículo, voy a decirlo así, barato, sin los recursos de seguridad que hay ahora. Se oye muy feo lo que estoy diciendo, alguien podría reclamar, bueno, cada quien compra lo que puede, estoy de acuerdo con eso, cada quien compra lo que puede, pero comprar un vehículo que no es seguro es comprar la muerte. Y ahí tiene uno que pensarlo seriamente. Esto lo digo porque me acuerdo de un cuñado que tengo, que en su tiempo, cuando empezaba su familia, viajaba en moto, con su esposa y 2 hijos, 4 en una moto. Es que es lo que tenía. Yo prefería no discutir con él al final, porque imagínense ustedes, ¿no? 4 personas en una moto, una piedra, un bache allá, y se caen. Mujer, niños, todos allá fracturados o lo que fuera. Y, bueno, nunca le pasó nada afortunadamente, pero hay gente que hace eso. Y hasta ahora, en moto o en bicicleta, uno los ve como si fuera algo muy tranquilo. En fin, yo creo que una vida vale más que una motocicleta o que la comodidad de viajar en un vehículo. Aunque sea muy latoso el camión o la combi, es mucho más seguro que andar de esa forma. Bueno. Por cierto, les puedo decir, hablando de vehículos, antes de terminar, el uso del casco para motociclistas fue un avance extraordinario y qué bueno que se hizo. Ustedes no lo vivieron porque fue hace mucho tiempo, pero llegó a haber una manifestación de motociclistas protestando porque la policía los obligaba a usar casco. Hace como 30 años o algo así. Y ahora que se usa el casco, pues ha reducido la mortalidad. Esto ha afectado a los trasplantes. ¿Por qué razón? Porque una fuente de donadores son los donadores cadavéricos. El donador cadavérico suele ser una persona que tiene daño cerebral irreversible, tiene muerte cerebral, y como sus órganos todavía son viables, pues es una excelente fuente para trasplante. ¿Y quiénes creen que ustedes que eran los primeros candidatos, el mayor número de donadores cadavéricos? Los motociclistas, en efecto. Así que al obligarlos a usar cascos se redujo la oportunidad de trasplante. Suena paradójico, no estoy ironizando,
es una realidad. Por un lado, que bueno, y por otro lado, bueno, deberíamos mejorar, como les comenté a ustedes, nuestra cultura médica o nuestra cultura de salud para que hubiera más trasplantes, más donadores en general. Así que son detalles que van pasando. Bien, tenemos entonces lesiones térmicas. Todo lo anterior se refiere a lesiones en las cuales la transferencia de energía se da por contacto de un objeto con otro. A eso se le llama trauma mecánico. Un objeto entra en contacto con otro. Llámenlo cuchillo, clavo, automóvil, caída al pavimento. Esas son las situaciones. Aquí la transferencia de energía es energía térmica, energía cinética. Y puede ser de dos tipos, por frío o por calor. La quemadura térmica puede deberse a que se transfiere una cantidad excesiva de calor a el tejido del individuo o a que se le quita una cantidad de calor al tejido, se le congela, pues esa es la situación. Habitualmente pensamos en la quemadura por calor, pero hay que insistir en que hay quemaduras por frío también. Y entonces la quemadura térmica puede causar hasta 3.500 muertes por año y lleva a hospitalización de muchas personas. Aquí viene algo importante, la mayoría de las víctimas son niños y la causa más frecuente son líquidos calientes. La típica imagen de la mamá que está cocinando, deja los frijoles en la lumbre, en la estufa, llega el chiquillo de 4, 5, 6 años, y jala la olla y se le va encima. Y ahí se queda quemado. Pueden hacer las variaciones que ustedes gusten. No son frijoles, que es la sopa, que no era una olla, que era una cacerola. Lo que ustedes quieran, pero es una causa frecuente. Cuando vivía en México, por otras personas me enteraba, en el hospital de Xochimilco, creo, había, no sé si hasta la fecha, la unidad de quemados de niños. Y era algo espantoso porque había una gran cantidad de niños quemados de esta forma, con lesiones gravísimas, mataban a muchos, y cuando no morían quedaban con secuelas terribles, con cicatrices que les deformaban la cara, el cuello, las manos, en fin. Y todo esto se puede evitar si los padres tuviéramos la energía, la firmeza de evitar que el niño entre a la cocina. Hay quienes permiten que el niño haga lo que le dé la gana. Ya me he cansado de ver padres que regañan a su hijo. El regaño es un decir, ¿no? Que no hagas esto y que no sé qué. Y el chamaco se continúa en lo suyo y se fascina de hacer lo que le da la gana y nadie lo reclama, lo llama la atención. Pero son candidatos para lo que estoy comentando acá. Así que el día que ustedes sean padres o madres, o con sus pacientes, o las personas que acudan a consulta con ustedes, hay que insistir, es un tipo de educación, prevención, evitar que los niños se quemen. Un niño pequeño no tiene nada que hacer en la cocina. Eso es algo muy importante. Y ya estoy hablando de cuchillos, ollas, sartenes, comales y lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué quiero decir con eso también? Hay que aclararlo. Los niños son inocentes en el sentido de que no son responsables de sus actos. Guiados por su curiosidad, o mal guiados por su curiosidad, van y hacen cosas que los ponen en riesgo. Nos corresponde a los adultos vigilarlos y evitar que se causen daño. Así que cuando un niño se quema, no es culpa del niño, es culpa de la persona que debió haberlos dado cuidado. Ahí no hay la menor discusión. Yo ahí sí no acepto otra cosa. Nada de echar la culpa al gobierno, a Calderón o a lo que ustedes quieran. La culpa es el que no cuidó a la persona. Bueno, volviendo a nuestro tema. La gravedad la evaluación de la quemadura es muy importante. Uno tiene que ver la profundidad de la quemadura. Ahorita lo vamos a ver, primero, segundo, tercer grado. La cantidad de tejido afectado de superficie corporal es muy importante. Si son superficies muy pequeñas, 1, 2, 3, 4%, no pasa gran cosa. El paciente inclusive puede irse a su casa. Cuando más es mayor de cierto porcentaje, no me acuerdo si es 15% o algo así, debiera quedar hospitalizado. Pero hay situaciones especiales. Hay sitios de quemadura que deben atenderse urgentemente, primero, y segundo, dejando al paciente inclusive hospitalizado. Vía aérea. El paciente puede quemarse inhalando humos calientes. Entonces, la quemadura de tráqueo bronquios puede ser gravísima y puede matar al paciente.
cuello, cara. No se puede dejar que un paciente con lesiones en esos sitios se marche simplemente así porque sí. Manos, genitales, o sea, ingle, región genital, periné, son sitios muy graves. Pies también. Así que si la quemadura es en el tórax, en el abdomen, en la espalda, y no es muy grande, repito, hay que tener en cuenta el porcentaje, quizá pueda hacer un tratamiento local y mandarlo a su casa, pero si no, hay que ingresarlo. Y esto es importante que lo sepan porque podrían ustedes verlo en su servicio social. Así que ustedes tienen que tener una idea clara de esta situación que les estoy comentando. No van a tener la oportunidad de llamar a alguien para que los asesore o de pasarle el bulto al residente o al médico de base. Ustedes tienen que dar la cara en ese momento. Y bueno, eso es algo muy importante. La oportunidad del tratamiento, o sea, el inicio temprano del tratamiento, es lo más crítico. Y sobre todo es la administración de líquidos. Una herida en la piel es una zona abierta por donde se pierde líquido. La primera amenaza es deshidratación con alteraciones del equilibrio de electrolitos. Así que hay que administrar líquidos. Las infecciones van después. Esos pueden tardar 1 o 2 días en lo que se manifiestan, y, en fin. Pero en cambio, la pérdida de líquidos, eso sí es gravísimo y puede matar rápidamente a una persona. Y bueno, les decía a ustedes la vía aérea también, cuando llega a ser el caso de la inhalación de humos tóxicos, esos pacientes pues, pueden requerir ser intubados, etc. Las quemaduras pueden ser de espesor total o de espesor parcial. El espesor total significa que la dermis y la epidermis se queman, se les llama de tercer grado. Hay quien habla de 4º grado y 5º grado, eso ya varía, pero en general una vez que se queme toda la piel ya tenemos el tercer grado, y lo importante de esta quemadura es que requiere injertos. La piel no se va a recuperar. Así que hay que evaluar cuando un paciente tiene quemadura, como decíamos, la extensión y la profundidad. Si la profundidad del tercer grado en una zona bastante importante, pues obviamente el paciente tiene que permanecer hospitalizado. Si fuera de segundo grado, bueno, es variable. Si fuera de primer grado, que quizá todos hemos sufrido, quizá no es tan importante. Yo mismo en lo personal he sufrido quemaduras de primer grado por estar al sol, quemadura solar, pues, tranquilamente en el 50% del cuerpo, ¿no? Una situación terrible, pero aquí sigo vivo. Y me imagino que ustedes han tenido algo parecido en alguna época, por la situación que les comento. La quemadura de espesor parcial es de primer y segundo grado, como les decía. Primer grado solo es el epitelio y segundo grado afecta la dermis superficial. Recordemos que las células madre progenitoras están presentes en la capa basal, en el estrato basal del epidermis. Así que si es de primer grado solamente el epitelio, se pierde, pero en la orilla de la quemadura quedan células basales que podrían ir permitiendo la regeneración. Pero también hay células madre en el folículo piloso, en el promontorio, donde se inserta el músculo piloerector. Y a partir de ahí se pueden formar nuevos queratinocitos que formen una nueva epidermis. Por eso, una quemadura de segundo grado permitiría la recuperación de la piel después de un tiempo más o menos prolongado, un mes y medio o algo así. Es importante tener en cuenta que la quemadura de segundo grado sí requiere atención mucho más inmediata y oportuna que la de primer grado. No les puedo decir mucho más, yo no soy experto en terapéutica para nada. Algún profesor suyo de traumatología les puede comentar sobre esto, pero lo que enfatizo es la importancia de conocer la clasificación de las quemaduras y de evaluar al paciente, como se les comentaba, en cuanto a la profundidad, la extensión y las zonas afectadas. Dibujo acá para que se ilustre. En primer grado solamente muere la epidermis, segundo grado muere la epidermis y la dermis superficial, y tercer grado muere todo el espesor de la piel, toda la dermis y toda la epidermis. ¿Qué morfología tiene? Pues en la de espesor completo no duele, según dicen, porque se queman hasta las terminaciones nerviosas. La piel se ve como una placa seca, dura, o al menos correosa, pues. Y pues obviamente no sirve para nada, ¿no? Es un sitio de entrada de microbios, etc. Y las de espesor parcial, esas sí duelen y mucho.
Dependiendo del grado, si es primero o segundo grado, es la condición clínica. Primer grado es como la quemadura solar que les comentaba a ustedes, solamente se ve el enrojecimiento y el dolor. En el segundo grado ya tenemos ampollas. Pues desde que vean ampollas es segundo grado. Y puede tener color variable, puede estar moteado, rosado, y por supuesto ambas son bastante dolorosas. Lo que hay es necrosis coagulativa, cualquiera de las tres situaciones, de los tres tipos, y por supuesto se van a acumular células inflamatorias como corresponde, es una lesión. Cuando la quemadura excede el 50% de la superficie corporal, sobre todo si es de segundo o tercer grado, puede ser potencialmente fatal. Y eso hay que tenerlo en cuenta. He leído, por ejemplo, pacientes que han tenido 80-90% de quemadura en algún accidente y se los llevan al hospital. Los pacientes prácticamente están condenados a muerte. Tengo entendido que hay lugares muy especializados de atención de quemaduras. Creo que en Denver hay uno, no sé si en Houston o en Dallas, Texas hay otro. Lugares, ¿cómo podríamos decir? Donde el nivel de la medicina es altísimo. Recurren a cosas como cultivo de epidermis, para que el paciente pueda ser atendido. Y han logrado rescatar a personas con quemaduras extensísimas, creo que hasta 90% o algo así. Pero son tratamientos muy costosos, muy dolorosos y a largo plazo. Y por lo mismo que son muy costosos, no son accesibles para todas las personas. Es una situación terrible. Ojalá pudiéramos decir que esto se pueda evitar. Lamentablemente, en ocasiones se dan, aunque la persona no quiera. En fin, es una situación así tremenda. ¿Dónde pasó recientemente? Un accidente hace como un mes, no se acuerdan ustedes, en una carretera. Creo que se fue en Oaxaca, en Chiapas, ya se me olvidó. Una pipa de combustible estalló. Un estallido tremendo. Y se quemaron varios carros, automóviles que pasaban cerca y demás. Entonces, imagínense ustedes ir por una carretera, aparentemente todo está bien, y de pronto alguien tiene un accidente en otro sitio, estalla y uno muere quemado en el lugar. No sé, esas cosas así del destino, como le quieran llamar, uno no lo está buscando. Y el problema, ya en concreto en lo que estamos hablando, es que la atención médica de ese tipo de pacientes con quemaduras muy extensas, en general, es tan costoso y tan extendido, lleva tanto tiempo, que muy contados lugares pueden ofrecer la atención adecuada y lamentablemente muchos terminan falleciendo. Así que hay que tener en cuenta esta situación que les comento. Bueno, les decía a ustedes que la pérdida de líquido puede llevar a choque hipovolémico, la quemadura de la vía aérea puede llevar a edema pulmonar por la lesión por inhalación. Aquí puede haber quemaduras en la boca, la nariz, la vía aérea, etc. Hay productos en el aire inhalado quemante que pueden ser tóxicos, como cloro, óxido de azufre, amoníaco, etc., que reaccionan con el agua de nuestro cuerpo y forman a su vez ácidos o álcalis. Y también hay gases liposolubles como óxido nítrico, productos de la combustión de plásticos, que también pueden producir inflamación del pulmón, causando neumonitis. Algo muy interesante es que las manifestaciones pulmonares pueden tardar hasta 2 días en aparecer. Así que si sospechan ustedes que el paciente pudo haber inhalado aire caliente con gases tóxicos, no dejen que el paciente se vaya a su casa, porque en lo que se va y regresa puede ser tan grave que se nos muera. Hay que dejarlo en supervisión, en vigilancia, como ustedes ven, por 1 o 2 días según cómo sea la situación. Si el paciente sobrevive a la pérdida de líquidos, o al menos recibe los líquidos suficientes para no morir por ello, lo que sigue son las infecciones. Las quemaduras son heridas cruentas, son una abertura, se rompe la primera barrera que ya hemos comentado de la inmunidad innata, una abertura para que los microbios puedan entrar en contacto con el paciente. Así que el sitio de quemadura es un punto ideal para crecer bichos. Y por alguna razón misteriosa, una bacteria muy frecuentemente encontrada es Pseudomonas aeruginosa. También puede haber Staphylococcus aureus en general, pero Pseudomonas es muy típica. Por supuesto, el sistema inmune entra en acción, pero
El paciente quemado tiene un catabolismo altísimo y esto impide que la respuesta de anticuerpos y de células sea adecuada. Hay un estado de inmunosupresión. Así que esto facilita que cualquier infección bacteriana prospere. La diseminación de las bacterias a su vez libera sustancias como endotoxinas, lo cual va a aumentar la gravedad del paciente. Bueno, y las condiciones o las secuelas más graves, como ven, son neumonía, choque séptico, un fallo renal y llevan a un síndrome al fin de dificultad respiratoria del adulto. Y falla orgánica múltiple y se nos muere el paciente. Hay que tener en cuenta que la quemadura produce un estado hipermetabólico. A mayor extensión de la quemadura, mayor gravedad de la situación, que incrementa la pérdida de calor corporal. Recuerden que la piel quemada no nos aísla adecuadamente. Y algo muy importante, aumenta el requerimiento nutricional. Un paciente hospitalizado por un tiempo breve puede perder varios kilos. Por ejemplo, si los internan por una apendicectomía o una colecistectomía, podrían perder 3-4 kilos tranquilamente en el tiempo que estén. Quizá menos ahora que se hacen procedimientos laparoscópicos, pero en mi época, cuando se hacían por laparotomía, por abriendo el abdomen, y el paciente se quedaba 3-4 días en el hospital, créanme que tranquilamente se perdían 4 kilos en eso. Un paciente quemado va a entrar en un estado de catabolia tal que si pudiera comer, que no todos pueden hacerlo, lo que coma, no importa la cantidad, no va a ser suficiente para sustituir la pérdida. Así que esos pacientes pueden requerir, como dice aquí, nutrición parenteral, aporte nutricional en mayor cantidad para que puedan salir adelante. Y no se les olvide que un paciente desnutrido es un paciente inmunocomprometido, independientemente de lo que estamos viendo acá por las quemaduras. Bueno, hipertermia. Cambiamos acá de tema. La hipertermia no es igual que fiebre, creo que se los he comentado a ustedes. La fiebre es un incremento del calor local, el calor corporal. Fíjense cómo estoy diciendo, incremento del calor corporal, debido a variaciones en el centro termorregulador de la temperatura, que está situado en el triángulo central. Y en cambio la hipertermia es un incremento del calor corporal por ganancia de calor desde el exterior. Y por lo tanto, no solo el nombre es diferente, sino el mecanismo es diferente y el tratamiento también es diferente. No deben confundirlos, muy importante. La hipertermia resulta de una exposición prolongada a un ambiente caliente en el cual falla nuestro sistema de refrigeración. Recuerden que nosotros tenemos en la piel un sistema que nos permite disipar el calor al medio ambiente. Sea porque el medio ambiente sea muy caliente, sea porque generemos nosotros mucho calor, si estamos haciendo ejercicio, por ejemplo. Nuestro sistema de refrigeración puede incluir la sudoración. Pero piensa en una persona que esté deshidratada y no va a sudar muy poco. Entonces esta persona empieza a retener calor y esto es lo que va a llevar al problema que llamamos hipertermia, bastante grave. El paciente puede tener cramps, que son contracciones relacionadas con el calor, la pérdida de electrolitos por la sudoración, sobre todo si está haciendo ejercicio. Y pues al no sudar, la persona va a tener entonces defectos en la disipación del calor. Estos son, ¿cómo le llaman a esto? Calambres por calor. Luego viene el agotamiento por calor, que es un poco más grave, de inicio súbito, con postración y colapso. Falla el sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia y el paciente se puede recuperar si se rehidrata adecuadamente. Yo suelo usar ejemplos personales a veces, como les he comentado. Calambres por calor no he tenido que yo recuerde, pero agotamiento por calor sí me ha pasado. Un par de ocasiones que se me ocurrió lavar mi coche a pleno sol, a las 11 de la mañana. De pronto sentí que me estaba dando, como dicen, el tramafato, mi patatús, como que. Así que rápidamente, sabiendo de qué se trataba, me iba a tomar un poco de agua, o mucha agua, y sentarme a descansar hasta que al fin más o menos me reponía.
Pero si a alguien se le ocurre estar en un sitio donde no hay agua disponible o sea difícil encontrarlo, pues eso puede dejar grave a la persona. Y tiene que ver con ejercicio, como ven ustedes acá. Ahorita les cuento una historia para ilustrar la idea. Aquí, bueno, la historia consiste en un paciente, y es real, de Tizimín, me parece recordar, eso ya tiene como 20 años, que salió a correr a las 2 de la tarde y cayó postrado, lo recuperaron, lo rescataron, lo llevaron al hospital de Tizimín. Vieron que estaba gravísimo y lo mandaron a mi hospital, acá a T1. Y cuando llegó, pues, al ratito se murió. Entonces pidieron la autopsia, por eso me enteré. Yo le hice la autopsia. Y lo que tenía el paciente era una choque térmico, una forma grave, en la cual tuvo necrosis en muchos órganos. Ocurrió que el hombre, un hombre joven, al correr no se hidrató de manera adecuada. El sol estaba en todo su esplendor. Al no hidratarse, no pudo disipar el calor y falleció con esta condición de hipertermia. Así que es muy importante que si ustedes hacen ejercicio, se hidraten constantemente. Otro ejemplo que les puedo dar, eso sí es leído, no tengo experiencia en ello. Ustedes saben que el Estado de Israel está en conflicto perpetuo con algunos de sus vecinos, Siria, Líbano, todo eso. Bueno, Líbano no tanto, ¿no? Pero bueno, sobre todo Siria. De tal suerte que sus soldados tienen que estar presentes en diversos frentes en las fronteras pues, del país con los otros estados. Y es un lugar desértico. Así que los soldados tienen que estar adecuadamente preparados para enfrentar situaciones adversas, no solamente con el enemigo potencial, los otros soldados, sino también con el clima, la naturaleza. Y los médicos o los investigadores, al tratar de evaluar cuál es la mejor manera de que estos soldados sobrevivan y conserven buena salud, y después de hacer diversas pruebas llegaron a la conclusión de que lo más importante es hidratarse. Y hay que hidratarse antes de tener sed, porque cuando uno tiene sed ya se fregó, ya está deshidratado. Así que la indicación es llevar agua suficiente y estarse hidratando constantemente, y eso mantiene al militar en un estado pues, apto para combate. Bueno, cambiemos la idea, ¿no? Olvidémonos de esos militares. Vamos a pensar en nuestros deportistas, o ustedes que son jóvenes, que seguramente hacen deporte. Si ustedes van a salir a correr en un momento en el cual hay mucho calor, no tiene que ser las 2 de la tarde. Aquí en Yucatán, a las 10 de la mañana ya tenemos un buen sol. Pero si ustedes van a salir a correr y hace calor, o sobre todo si es húmedo el ambiente, es otro factor que acá en Yucatán empeora las cosas, tienen que mantenerse muy bien hidratados para que puedan hacer sus deportes sin tener que exponerse a ese tipo de complicaciones. Algo importantísimo. Bueno, aquí viene el choque por calor que les comentaba a ustedes, asociado con altas temperaturas ambientales. Hay un fallo de los mecanismos termorregulador. Cesa la sudoración, la temperatura corporal se eleva. Puede ser bastante alta, no sé cuánto es 106 Fahrenheit, pero bueno, es bastante grave. El pronóstico es muy malo. La mortalidad puede ser del 50%, como el hombre este que les comentaba que falleció porque salió a correr. Hay vasodilatación periférica, la sangre se estanca, se reduce el volumen circulatorio efectivo, hay necrosis, que yo recuerdo, les decía, fue sobre todo necrosis de riñón, lo que tuvo el paciente, arritmias, colección intravascular diseminada, y esto se observa en ancianos, en atletas jóvenes o en militares, porque precisamente, sobre todo los atletas y los militares, suelen tener actividad física en ambientes, pues, poco agradables, poco convenientes, ¿no? Como el calor extremo que les platicaba a ustedes. La hipertermia maligna es otra cosa, es diferente. No se relaciona con temperatura alta. Es una enfermedad relacionada con una mutación en este gen RYR1 que regula el calcio en el músculo esquelético. Y cuando se usan ciertos medicamentos, creo que la ketamina es el más frecuente, durante una cirugía podría dispararse una elevación del calcio sérico en los músculos, lo cual lleva a rigidez muscular, y esta rigidez muscular aumenta la producción de calor. Así que hay que tener mucho cuidado cuando los anestesiólogos atienden a los pacientes sobre este tipo de complicaciones. Es raro, pero cuando se presenta, como ven, la mortalidad es muy alta, 80%.
Ahora bien, si se reconoce a tiempo y se dan relajantes musculares, se puede reducir a 5% menos. De todas maneras, 5% es bastante. 1 de cada 20 es bastante malo. En fin, es una situación peculiar. Esto es hipertermia maligna que hay que tener en cuenta. Bueno, pasamos a la hipotermia. En este caso, la temperatura corporal se reduce. La exposición prolongada a una temperatura ambiental puede llevar a esta hipotermia. Y en nuestra sociedad habitualmente lo vemos en personas en condición de calle, como se dice modernamente, gente que no tiene una cobertura, un domicilio pues, en el cual protegerse del ambiente. Habitualmente alcohólicos que quedan dormidos en la calle y pueden fallecer por esa situación. Quizá en Yucatán no se dé tanto porque realmente nuestro frío, del cual nos quejamos los yucatecos, le daría risa a cualquier canadiense o ruso, ¿no? Ellos andan acá encuerados y hasta les da calor, ¿no? Porque es frío para nosotros. Pero cuando están en una ciudad más al norte, Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, allá en la frontera, o inclusive en el centro del país, Toluca, que es bastante alto, Saltillo, en fin. Bueno, Saltillo está en el norte, por ejemplo. En algunas zonas de Puebla, allá en la zona montañosa de Puebla, de Veracruz, una persona que esté a la intemperie puede morir. Las temperaturas pueden bajar bastante. Leí alguna vez que no hay tiempo malo, sino mala ropa. Y esa frase me ha encantado desde hace mucho. Entonces, cuando uno sale a algún lugar, lo que uno tiene que hacer es llevar la ropa adecuada para el clima en el cual va a estar. Así que, si uno estuviera en un sitio donde hace mucho frío, pues evidentemente hay que tener la ropa apropiada para ello. Y si la persona no cuenta con la ropa adecuada, obviamente va a sufrir. Así que una manera de ayudar a las personas en estas condiciones sería darles no solamente un techo en el cual guarecerse, sino también algo de ropa para protegerse. Lo que empeora el caso del alcohólico que no tiene un lugar donde estar es el propio alcohol, que puede contribuir a reducir la temperatura corporal. Así que es algo tremendo. Cuando la temperatura se reduce, menos de 90 Fahrenheit, se altera el estado de conciencia, hay bradicardia, fibrilación y baja temperatura. Un ejemplo clásico que seguramente han visto, ¿de qué se murió el personaje de Leonardo DiCaprio en la película de Titanic? Hipotermia, no se ahogó. Ahí estaba remojado en el agua mientras estaba salvando a la muchacha. Pues ahí se enfrió y se murió. Así que esto es una realidad. Y no solamente en las películas, ¿eh? En Mérida, bueno, en Yucatán, hace muchos años, no sé cuántos, se dio el caso de unos médicos jubilados yucatecos que salieron a pescar y se alejaron mucho de la costa. No sé si naufragaron o se les volteó su bote o algo así. El caso es que se quedaron a la deriva. Tenían chalecos, si yo recuerdo bien. El más joven de ellos pudo nadar hasta la costa, dar aviso, pero cuando llegaron a rescatar a los otros ya estaban muertos. Y no se ahogaron, se murieron de frío. Es el chisme que yo recuerdo de la nota roja de aquella época. Así que, si a ustedes les ha tocado sumergirse en el agua en la playa en cierto momento, advertirán que está bastante fría. Si han ido a nadar a Xel-Há, a Xcaret, sobre todo en Xel-Há, que está precioso. Híjole, tirarse allá parece que se tira el agua de hielo, ¿no? Ya luego se acostumbra a uno, pero aún con el calor que hace en esa zona de Quintana Roo y todo eso, el agua está bastante fría. Pues no quiero imaginar pasarse la noche en el agua allá, es tremendo. Bueno, aparte de la hipotermia, puede haber congelamiento de las células. Entonces, al congelarse las células, se congela el agua forma cristales, y estos cristales van a romper las membranas celulares. Además, también hay concentración excesiva de sales que va a modificar el metabolismo celular. Así que la congelación mata también a las células. El agua no solo de fuera, bueno, dentro de la célula, también la que está afuera. Algo muy importante. Bien, la muerte puede ser por el mecanismo directo que hemos comentado y por la forma indirecta. Se desarrolla lentamente, hay vasoconstricción, aumento de la permeabilidad, hay hinchazón. Al reducirse la temperatura, la vasoconstricción
la viscosidad se incrementa, esto va a causar isquemia y al fin pues puede hacer infarto de los tejidos, muerte de los tejidos o cambios hipóxicos. Así que por congelación del agua, les decía directamente, o por alteraciones en la circulación inducida por la baja de la temperatura. Aquí faltó las quemaduras por contacto con productos muy fríos. No se da en nuestro medio, hasta donde yo sé, o al menos tendría que ser en lugares industriales que manejan nitrógeno líquido o algo por el estilo. Pero en sitios donde la temperatura cae bajo cero, tocar un objeto metálico puede ser terrible con las manos desnudas porque se pega a la piel, al objeto metálico. Y pues, hay que despegar la piel, no sé exactamente cómo, si con agua caliente o algo así. Pero la piel queda lesionada y esto puede causar muchísimo dolor. Así que en esos lugares hay que usar guantes para tocar objetos metálicos. Si es de madera o plástico, parece que no hay problema. Pero si no se le ocurre tocar acero, hierro, cobre o algo así, el problema es grave. Repito, no es lo habitual en nuestro medio porque no tenemos esa temperatura, pero en un ambiente industrial podría ser el caso. Bien, pasamos a la lesión eléctrica. En este caso es un tipo de energía, la corriente eléctrica, que se transfiere a los tejidos. Hay de bajo voltaje y de alto voltaje. Cualquiera puede matar, aunque las de bajo voltaje, pues generalmente la libra uno, ¿no? Un sacudón y se va. Pero si uno hace puente, por ejemplo, si uno tiene los pies en agua o los pies mojados, puede uno tener una lesión grave. Entonces, lo más prudente es, si no sabe uno, mejor no manejarlo. Dejárselo a los expertos, un electricista que sepa manejarlo es más prudente. Los de alto voltaje, esos son terribles, pueden causar lesiones increíblemente feas, desagradables, por las quemaduras extensas que llevan. Bien, lo primero es la quemadura en sí. Al pasar la energía eléctrica por los tejidos, aumenta la temperatura. Digamos que hace hervir el agua de las células y del líquido extracelular, con lo cual el tejido se quema realmente. Y lo otro es que afecta el sistema eléctrico del corazón, entonces va a crear arritmias, sobre todo fibrilación ventricular, y puede haber también falla del centro respiratorio. Así que sistemas eléctricos, respiratorio y cardíaco pueden fallar o quemadura de los tejidos por ónema. Recuerden que se trata de hacer un puente entre el origen de la electricidad y tierra, por ejemplo. Así que la extensión de la quemadura y la gravedad va a depender de por dónde circule la electricidad a lo largo del cuerpo. La parte triste de la historia es que lo que vemos en la superficie no significa que sea toda la quemadura. El paciente puede tener quemaduras extensas por dentro. Y esto implica que a veces el paciente se ve bien en los primeros días y más adelante, poco a poco, van muriendo los tejidos conforme se va manifestando la necrosis. Es algo espantoso, créanme, ¿no? No os lo deseo a nadie, ese tipo de cosas. Por cierto, lo más importante es el amperaje, no tanto el voltaje. Es algo crítico, pero bueno, si se trata de líneas de alto voltaje, pues igual. Esas líneas de alta tensión como las torres que hay aquí que cruzan la ciudad de Mérida en algunos sitios, si llegara a caer un cable, para nadie que acercarse a ellos. Bien. Voltaje de 120 a 220. Recuerden que en nuestro medio tenemos 120 en general. Hay 220 para cuando se tiene aire acondicionado, por ejemplo, o algunos equipos. Pero en fin, puede ser suficiente para causar una lesión más o menos grave. La idea, como les decía, es que al paso de la corriente se genera calor y eso va a crear la quemadura. Sobre todo en el sitio de entrada y salida, pero también a lo largo del trayecto, es algo muy importante. La corriente alterna induce tetania y esta tetania contrae el músculo e impide que la persona, si se trata de un cable que le haya tocado, no lo va a soltar. Y esto va a hacer que se prolongue la exposición a la corriente eléctrica. Lo más feo es que si a alguien se le ocurre ir a jalar al que está atrapado por la corriente, pues a él también le va a tocar quedarse atrapado. Así que hay que intentar separar a la persona del cable usando otros métodos, no sé, algo de madera o plástico para que suelte el cable y no tocarlo con las manos desnudas. Entonces puede uno quedarse igual que el otro. Va a haber pues parálisis de centros medulares, quemaduras extensas, etc. Un ejemplo, aparte de los cables que se tocan,
es el del paciente afectado por un rayo. Muchas veces mueren las personas, pero hay quienes sobreviven a esta exposición a los rayos. Y pues se da la misma situación que les comentaba a ustedes. No se sabe exactamente la extensión de la lesión. El paciente que ha tenido exposición a rayo puede quedar con alteraciones neurológicas durante mucho tiempo, al menos es lo que comentan ellos, alteraciones cognitivas, sensoriales, motoras, en fin, que los pueden ir afectando. No está de más mencionar lo de los rayos, porque a veces uno piensa en ello. Yo no tenía idea de esto, los confieso. Ya grandecito, una vez estaba yo en un hotel en Cancún, en una convención. Empezó a llover y rápidamente nos fueron a sacar de la piscina. Y ahí tienen al ignorante, ay, ¿por qué me sacan de la piscina? ¿No? Ya estaba yo muy contento ahí. No, pues porque si cae un rayo te llevan. Rápidamente me salí de la piscina, obviamente. ¿No? Estaba yo interesado en ingresar estadísticas. Así que reflexionando sobre eso, me di cuenta que tienen toda la razón. Si hay tormenta eléctrica, lo más sano es estar en un sitio donde uno no se convierta en un polo para atraer un rayo, y esto puede ser terrible. Esas son más o menos cosas que uno tiene que tener en consideración. Bien, aquí tiene un ejemplo de quemadura eléctrica. Vean ustedes lo tremendo que se ve, la mano ya muy hinchada. Y no hay que olvidar que lo que estamos viendo en la superficie es mucho menos de la quemadura real, porque por dentro es bastante más extensa. Bien, cambiamos a lesiones por radiación, otro tipo de energía. En este caso, hay que enfatizarlo, es radiación ionizante. ¿Por qué radiaciones no ionizantes? Si no ionizan, no causan problemas. O si causan problemas será de otro tipo, pero no de lo que vamos a hablar ahora. Esta radiación en realidad es energía electromagnética que viaja en forma, ya saben que hay dos versiones, ¿no? De partícula o de onda. Se incluye a la luz, pero la luz no es ionizante. Aquí estamos hablando nuevamente de radiación ionizante, es lo importante. La no ionizante, como la ultravioleta, la infrarroja, microondas, ondas de sonido, mueven átomos y moléculas, los hacen vibrar, pero no se desplazan electrones, por eso no son ionizantes. La ionizante es así, desplaza electrones, y esto permite que se libere cierta cantidad de energía. Este es el punto importante. ¿Cuál radiación sí es ionizante? Pues rayos X, rayos gamma, partículas de alta energía, partículas alfa, etcétera, son de ese tipo de cosas. Aquí de la vez hay que aclararlo. Hay gente que le ha echado la culpa a los campos electromagnéticos generados por las líneas de alta tensión, líneas eléctricas de alta tensión, diciendo que son causas de leucemia. No se ha demostrado. Es una tontería. Hay quienes afirman que la pantalla de la computadora, la pantalla del celular, el microondas de la cocina pueden causar cáncer. Para nada. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos produce radiación ionizante. Y el cáncer, por definición, lo veremos en el tercer módulo cuando regresemos en enero, por definición, requiere mutaciones, requiere alteraciones del ADN. Y esas alteraciones solo lo puede producir, en este caso, hay otras causas, pero en este caso, radiación ionizante. Si la radiación no es ionizante, no va a producir mutaciones y por lo tanto no va a producir cáncer. Eso es, que quede muy claro para que ustedes lo tengan presente. Los rayos X y los rayos gamma disipan la energía sobre un trayecto más profundo, más extenso, y bueno, pueden producir menos daño por unidad de tejido, a diferencia de otros como las partículas alfa, que pueden producir un daño bastante grave. Algunas definiciones, estas sí no me crean que me las sé muy bien porque están bastante complicadas. Un Curie, símbolo, bueno, las iniciales de CI, desintegración por segundo de un radionúclido que se desintegra de forma espontánea, un radioisótopo, igual a 3.7 por 1010 desintegraciones por segundo. Nada de eso les voy a preguntar. Un Gray, una unidad que expresa la energía absorbida por el tejido blanco, aquí está la descripción. Un Sievert, etcétera, aquí está la descripción completa. Yo no se los voy a preguntar a ustedes porque es muy de especialidad. Lo comento nada más para que no los agarren en despoblado.
cuando alguien mencione a ustedes de Curie o Grace, centigrace, por ejemplo, quizá, pues tengan cierta idea de qué se trata. Un ciber equivalente a la dosis que depende del efecto biológico más que del efecto físico en el tejido. En el hospital donde estoy hay una división de oncología que tiene oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, radiooncólogos. Hay un acelerador lineal, no sé si son dos, pero bueno, hay uno que permite dar un tratamiento bastante bueno a los pacientes con tumores. Es tan compleja la situación que tienen técnicos especializados para manejar esa máquina, técnicos que tienen que calcular el campo, la cantidad de radiación que se va a dar. Y hay físicos, inclusive físicos médicos, que tienen que estar presentes para poder también participar en la planeación del tratamiento de radioterapia del paciente. Entonces, si tenemos a técnicos y a especialistas, inclusive licenciados en física, que son especialistas en este campo, pues la verdad sería muy injusto de mi parte preguntarles algo que es más de un terreno complicado que otra cosa. Sea nada más cultura general para ustedes, esto yo no pienso preguntárselos en general. Bueno, pero eso sí, tienen que tener idea de ello, ¿no? ¿Qué es lo importante del efecto biológico de la radiación ionizante? ¿Cómo se da? Es algo importante, la cantidad que se administra. Esto modifica mucho el efecto biológico. Hay que tener que el efecto es acumulativo, importantísimo. Si se da en dosis divididas, permite a la célula reparar algo del tejido dañado. La dosis fraccionada tiene efecto acumulativo solamente en la extensión que se permite una reparación de las células. ¿Qué quiere decir esto? Si yo doy de un sopetón toda la dosis, una sola cantidad enorme y brutal, mataría a las células tumorales y a las células normales. Pero si doy en dosis fraccionadas, de tal suerte que afecte a la célula tumoral, quizás se mueran algunas normales, pero queden suficientes células normales para que se recupere el tejido, no va a haber tanto problema. Entonces ahí viene el truco de saber qué hacer, ¿no? Cuánto le voy a dar a la persona para que realmente le sea útil a ella y no le perjudique. El tamaño del campo. Te hay que dar la radiación en el sitio que lo requiera y no más, porque si se da de más, tejidos normales pueden sufrir daño. Así que cuando se da la radiación, los expertos tienen que ver cómo le van a dar la radiación. Inclusive tienen tomógrafos especializados para hacer simulaciones de cómo se va a dar esto. Eso les dará una idea. Y tienen que cortar allá sus moldes para definir los campos. En fin, les digo, es muy complicada la situación. Así que el tamaño del campo es muy importante en las consecuencias que hay. En general se puede tolerar altas dosis de radiación cuando se dan a lugares muy pequeños, pero inclusive dosis pequeñas, pero en grandes campos pueden ser letales. Y que insistimos, un sitio chiquitito puede resistir mucha radiación, no pasa nada, pero todo el cuerpo, con poca radiación, puede ser muy grave. Así que el tamaño del campo, hay que insistir en ello, es muy importante. La proliferación celular es importante. ¿A dónde se dirige la radiación? A las células que se están dividiendo. Y por definición, los tumores tienen una división celular más abundante, más común que la de las células normales. Así que si le doy radiación al paciente, voy a matar a las células en división. Eso significa que si el tumor tiene poca proliferación, no va a ser tan buena la radiación para él. Y en cambio, si el tumor tiene muchas células en división, la radiación va a ser muy buena para él. Aquí de entrada pueden ustedes pensar que la radiación es buena para unos tumores y no sirve para otros. Hay que decidir qué hacer. Lo dejamos así en general, la proliferación es importante. En cuanto a las células de nuestro cuerpo normales, van a sufrir más las células que tienen una división celular muy pronunciada, muy abundante. Epitelios y médula ósea. ¿Qué células de nuestro cuerpo se están dividiendo todo el tiempo? Pues las células se están cambiando todo el tiempo, epitelios, piel, tracto digestivo, vía urinaria, genitales, etc. Y por supuesto, la médula ósea que está produciendo constantemente eritrocitos, leucocitos y demás. Por eso, cuando a un paciente se le da radioterapia, sobre todo si es un campo amplio, puede sufrir alteraciones en estas situaciones. En la piel, en la mucosa del tracto digestivo. La radiación no tanto por la médula ósea, porque hay mucha médula ósea en varios lugares.
tendría que ser una radioterapia corporal completa, como la que se da cuando el paciente va a ser sometido a un trasplante de médula ósea. En ese caso sí, pero eso es una rareza especial. Como las células del cerebro, neuronas, y del músculo no se están dividiendo, pues en general no se dañan tanto, no se mueren, pues la radiación es algo muy importante. Cuando hay daño del ADN inducido por la radiación, P53 lo detecta, y ya hemos revisado lo que hace P53 y lo seguiremos viendo en el futuro. P53 detiene la división celular y activa los mecanismos de reparación del ADN. Si los mecanismos de reparación fallan y no se repara el ADN, entra en acción la apoptosis y se muere la célula. Y eso le pasa tanto a la célula normal como a la célula tumoral. Así que como ustedes ven acá, en el último apartado, los tejidos con un alto recambio de células, gónadas, médula ósea, tejido linfoide, mucosa, son muy susceptibles a la radiación. Y los tumores derivados de ellos también, por supuesto. Ahora bien, ¿qué efectos hay o qué condiciones pueden afectar la radioterapia? La hipoxia. La cantidad de especies reactivas de oxígeno producida por la radiólisis del agua es muy importante para causar daño. De tal forma que si hay hipoxia, si no hay oxígeno, se reduce la extensión de daño y la eficacia de la radioterapia. Así que el tejido debe estar adecuadamente oxigenado para que la radioterapia tenga mayor daño. Daño vascular. El daño a la célula endotelial va a causar estrechamiento de los vasos sanguíneos o su franca oclusión, lo cual lleva a una reducción de los procesos de reparación y fibrosis y atrofia. Así que cuando una persona ha recibido radioterapia, puede que sus tejidos más adelante queden atróficos o fibrosos, debido al daño que sufren los vasos sanguíneos que lo nutren. Bien, la radiación, les decía a ustedes, puede causar cáncer. He estado hablando de la radiación o radioterapia, la radiación usada como tratamiento médico, radioterapia, todo eso es válido. Pero la radiación ionizante que no es terapéutica va a causar cáncer. Y ojo, la propia radiación terapéutica podría causar cáncer. Raro, pero puede darse la situación. Ya saben que hay daño del ADN que lleva mutaciones y esto muchos años después, 20, 30 años después, puede asociarse con cáncer. Hay que recordar que el efecto es acumulativo. Y aquí viene algo muy importante. Una persona se expone a radiación a lo largo de su vida. No sabemos cuánto ni cuándo, pero en algún momento desarrollará el cáncer. El ejemplo clásico es el cáncer de piel. El cáncer de piel, aunque no es ionizante propiamente, es una radiación y afecta el ADN, sobre todo la luz ultravioleta C. La B y la C, las dos, pero sobre todo la C. Y esto va a hacer que hay un riesgo de padecer cáncer. Esto es más frecuente en personas de piel blanca, porque tiene menos melanina que los protegería. Y es frecuente en personas que ya tienen edad avanzada, porque ya hay el tiempo suficiente de acumulación de la radiación y de las lesiones en el ADN para que aparezca el cáncer. Así que es rarísimo encontrar en una persona de la edad de ustedes, 21 años, 22 años, un cáncer de piel. Es mucho más frecuente en otras, simplemente porque ustedes han estado expuestos menos tiempo a la radiación. Esa es la idea. Lo mismo ocurre con pacientes que han sido sometidos a radioterapia. Un paciente que ha recibido radioterapia, si va a presentar una lesión cancerosa derivada del uso de radioterapia, eso ocurrirá muchos años después del tratamiento. Es algo muy importante. ¿Qué tipo de daño puede causar en el ADN la radiación? El daño de una sola base, el daño de una cadena o de doble cadena del ADN o enlaces cruzados en el ADN. Defectos sencillos pueden ser reparados, pero defectos más complicados no se pueden reparar. Esto debería llevar en condiciones normales a la muerte de la célula por apoptosis, aunque no siempre ocurre así. Como ven, hay una molécula ATM que inicia señales de transducción después del daño. Esto activa P53, que ya hemos comentado, que va a detener la división celular y activar la reparación del ADN, y si falla, activaría entonces la apoptosis de la célula alterada. Aquí lo tienen ustedes. La radiación tiene un efecto directo o un efecto indirecto.
a través de la formación de especies reactivas directas. Ahí se va el ADN como tal, ¿no? El daño del ADN entonces va a inducir la reparación, que sería lo normal, pero si no se puede reparar, que es lo que vemos de este lado, entonces va a ocurrir la muerte de la célula. En realidad se niega la división celular. Si sobrevive la célula, no se repara adecuadamente, puede haber anomalías congénitas si se trata de un embrión o tumores, y si es de la línea somática va a aparecer cáncer entonces. Así que es importante tener en cuenta eso. Como hay lesión de los vasos sanguíneos, como habíamos comentado, de la forma indirecta, va a haber atrofia y esto va a llevar también a fibrosis. Así que es típico que un órgano que haya recibido radioterapia va a tener bastante fibrosis. Y esto puede aparecer meses o semanas después. El tejido fibroso va sustituyendo al tejido parenquimatoso normal que murió, sea por la lesión, sea por la propia radiación. Y esto va a reducir la funcionalidad del tejido, que puede ser la piel, el tracto digestivo, etc. Como decíamos, hay daño vascular, mueren células madre por la radiación ionizante y se liberan citocinas que producen inflamación, y todo esto contribuye a esta situación. Y aquí tienen ustedes ejemplos de lo que estamos viendo. Una glándula salival normal, con un poco de estroma, de tejido conectivo. Una glándula salival en la cual hay atrofia de las células productoras de saliva, de los componentes del salivón, como le llaman, la unidad funcional de la glándula salival. Y infiltración por tejido adiposo, que se acompaña de la atrofia, y además aumento del tejido fibroso. Y podemos ver que los vasos sanguíneos tienen las paredes muy gruesas. Y esto es bastante típico de las lesiones por radiación en estos pacientes. Bien, si sobrevive la célula, ¿qué va a mostrar? Cambios en cromosomas, puede haber de lesiones, roturas, translocaciones. Puede haber anomalías del uso mitósico durante la división, alteraciones en el número de cromosomas, poliploidía o aneuploidía, hinchazón del núcleo, condensación, rotura de la membrana nuclear y, por último, lo más grave, para la célula, apoptosis. Estas células con aspecto normal pueden persistir por años y es algo muy llamativo. Nosotros podemos verlas aún durante mucho tiempo. Bien, cuando la dosis es muy alta, ya de plano vemos pignosis, que es un dato de muerte celular, como ustedes ya saben. El citoplasma va a mostrar hinchazón del citoplasma, alteración de mitocondrias, del retículo endoplásmico, y lo peor que puede pasar, pues rotura de la membrana celular con muerte de la célula. ¿Qué vamos a observar en los tejidos? Pleomorfismo celular, o sea, variaciones de la forma y tamaño de la célula, formación de células gigantes, cambios en el núcleo, que puede ser núcleos grandes, irregulares, con disposición anormal de la cromatina, con mucho pigmento, hiperpigmentados, y bastantes mitosis. El punto está en que una célula radiada se puede parecer bastante a una célula cancerosa, y se requiere mucha experiencia para poder distinguir cuál es cuál. Tampoco es tan sencillo. En un primer momento, después de la radiación, al microscopio observamos que hay vasodilatación, y más tarde, o si las dosis de radiación son muy altas, habrá hinchazón del endotelio, puede haber inclusive necrosis de la pared vascular y trombosis, por supuesto. Desde que el endotelio se dañe, ya estudiamos trombosis, puede haber obstrucción de la luz del vaso. Todavía más crónico el asunto, va a haber proliferación endotelial y iniciación de la pared, como veíamos en la fotografía, estrechamiento de la luz solar, estenosis y contracciones. En los diversos órganos que vamos a tener, en el sistema hematopoyético y linfoide, las grandes dosis van a producir linfopenia, atrofia, hipoplasia aguda grave por muerte de células, el tejido linfoide del vaso, destrucción directa de linfocitos. Esto evidentemente va a llevar a una inmunodeficiencia aguda. Si la dosis es subletal, ya no mata a la persona, podría quizá recuperarse. Y esto va a llevar a una aplasia medular que depende de la dosis. Lo que les decía, si se trata, por ejemplo, de un paciente que se va a trasplantar de médula ósea, se le puede radiar todo el cuerpo para que muera su médula ósea y se le pueda poner una nueva médula ósea. Y si es un accidente, como pasó allá en Chernobyl o en Fukushima, entonces el paciente pues tendrá que ser sometido a tratamiento para poder recuperar la médula ósea. Esta es la idea más o menos.
Cuando se daña el tejido hematopoyético, vamos a tener neutropenia. La neutropenia se puede acompañar de infecciones gravísimas y la infección puede matar al paciente. Es muy importante. Trombocitopenia, que va a llevar a hemorragia. Y esto es bastante marcado en la primera semana. Y anemia, que puede aparecer mucho más tiempo y que puede ser tan grave que reduzca la oxigenación del tejido del paciente, induciendo defectos en la reparación, inmunodeficiencia, etc. Y aquí tienen algunas imágenes de lo que va ocurriendo en los diversos tejidos en relación con la cantidad de radiación que se da. Por ejemplo, los testículos, esterilidad temporal, en la médula ósea, disminución de la hematopoiesis, en la piel, eritema, enrojecimiento, en los ovarios puede quedar estéril la mujer, en la piel, alopecia, nuevamente en testículo, esterilidad permanente, por supuesto. Y aquí tienen los dibujos para que se vea mejor, no se ve muy bien en el dibujo, que está bastante grande. En el caso del cerebro, el cerebro del adulto es más o menos resistente a la radioterapia, pero en el caso de los embriones puede haber destrucción del cerebro, y esto es gravísimo. En la piel, eritema, hinchazón, despigmentación, atrofia. En los pulmones, edema, síndrome de dificultad respiratoria agudo. En los ganglios linfáticos, atrofia. En el tracto digestivo puede haber úlceras, fibrosis, hemorragia. En las gónadas, pues ya les comentaba, destrucción. Puede haber esterilidad, tanto en el tejido vesículo como en el ovario. Y bueno, en la médula ósea, deficiencia de una o varias líneas celulares, anemia, trombocitopenia, neutropenia, etc. Bueno, cualquier célula que se pueda dividir tiene el potencial de volverse cancerosa. Y la radiación que reciba la célula, pues tiene el potencial de volverla cancerosa, esa es la idea. Lo que no sabemos es, pues muy difícil de precisar, es cuánta radiación se requiere para que se vuelva cancerosa. Y una exposición a 100 milisieverts, por ejemplo, puede tener consecuencias más o menos graves. Y hay que tener en cuenta que si se radia a un paciente y ese es un niño, hay el riesgo de que desarrolle cáncer. En concreto, un ejemplo. Hace mucho tiempo se pensaba que los niños pequeños podían tener dificultad respiratoria por un timo grande. Lo que no se sabía es que el timo de los niños normalmente es grande. El caso es que, estoy hablando de 1920 y tantos o 30 y tantos, ¿no? El caso es que a niños con el timo grande y que tenían dificultad respiratoria se les daba radioterapia para reducir el tamaño del timo, lo cual es un efecto esperado porque el timo es un órgano linfoide con una gran cantidad de divisiones celulares y altamente susceptible a radiación. Y así se hizo durante mucho tiempo hasta que se observó que años después, 10, 15 años después, esos niños que habían tenido radioterapia y que ahora eran adolescentes o adultos jóvenes tenían cáncer de tiroides. Y entonces vino la consecuencia inevitable. O sea, una vez que se asocia, pues se dejó de dar radiación a los niños pequeños. Esa era la idea. Entonces, si ustedes ven a un paciente con cáncer, entre sus preguntas está el preguntarle, obviamente, si ha estado sometido a radiación en algún momento. Quizá el paciente no lo sepa, quizás sí, no lo sabemos. Es algo importante. Tengan en cuenta que hay fuentes radiactivas que se usan en la industria. Ahí sí no estoy muy seguro, pero creo que para evaluar a metales o soldaduras o algo así, con Pemex o empresas que manejan diversas cosas metálicas, no lo sé muy bien, pues, manejan esto. Se los digo porque en la nota roja he leído que en ocasiones se han robado material radioactivo acá en México de alguna empresa importante que hace trabajos de ingeniería o construcción. Y luego resulta que nunca siguen las noticias que pasó si encontraron al fin la fuente de radiación o qué pasó con ella, ¿no? Los periodistas no siguen el chisme completo, pero sí es una realidad. Entonces, no vayan a pensar que estamos exentos de esto. La verdad, al menos yo como médico vivo aislado del mundo en ese sentido y no sé quiénes acá en Yucatán podrían tener fuentes de radiación que no sean las médicas que yo conozco. Entonces, hay que estar alerta sobre un paciente que tenga alguna condición rara, como la que estamos comentando hasta ahorita, que podría derivarse de la exposición a radiación. Bueno.
Efecto ocupacional es importante. El radón, por ejemplo, es un gas que tiene una degradación espontánea a uranio. El radón, al degradarse, tiene dos productos, polonio 214 y polonio 218, que emiten partículas alfa, tienen una vida más o menos corta, se depositan en pulmones. Así que lugares que tienen sótanos, que no es el lugar, en Yucatán prácticamente no hay sótanos, que yo sepa. Pero en Estados Unidos, donde sí es raro, donde es común, más o menos que haya sótanos, el gas se acumula, es un gas pesado que se acumula en la parte más baja de la casa o del edificio, en esos sitios. Y al ocurrir esa degradación, da origen a la radioactividad que puede dar cáncer. Y dicen que es dificilísimo quitarlo, de tal suerte que la única solución es abandonar la casa o destruirla. Es lo último que supe, no sé si haya cambiado esa situación. En nuestro medio, como siempre, no tenemos la menor idea del radón, ni tenemos la menor idea de cuánto hay o dónde se acumula. Bien, y el uranio en las minas, tengo entendido que en algún lugar de México hay uranio, no sé si en Chiapas o dónde, pero es chisme así, medio oculto en alguna nota periodística, habría que investigarlo. Pero si es verdad, pues no se sorprendan ustedes que algún día tengamos trabajadores de ese tipo expuestos a ese tipo de material. La radiación corporal total es importante, significa exponer grandes áreas del cuerpo a dosis de radiación variables. Si es de un sievert o menos, produce efectos mínimos o no es asintomático, pero exposiciones mayores van a causar efectos graves. Si ustedes han visto la serie de Chernobyl, que les recomiendo, ustedes habrán visto que gente que se expusieron a radiación de forma realmente intensa murieron rápidamente. Como ustedes pueden ver acá, dependiendo de la cantidad de sieverts a los cuales uno se exponga, el paciente puede morir en un tiempo muy corto. La letalidad, por ejemplo, a partir de 10 sieverts es bastante alta y puede ser en un tiempo muy corto, unas cuantas horas, día, 2 días, el paciente puede morir. Ahí fue espantoso. El reactor nuclear estalló y estaba abierto al medio ambiente y se contaminó una enorme porción de esa región que fue en Ucrania. Y no sé si vieron ustedes que mandaban a unas personas protegidas supuestamente a aventar allá unos ladrillos o material para ir bloqueando el reactor. Y estas personas solo podían asomarse al reactor unos segundos y ya no regresaban, porque si lo hacían más tiempo se morían allá. Y aún así, con esas, muchas personas que fallecieron. Y en México creo que todavía sigue funcionando, no sé, la central de Laguna Verde en Veracruz. A saber cómo se funcionaba, si es que todavía está. Ojalá que no. Por cierto, las centrales nucleares son una fuente de energía limpia, bastante buena. Lo que pasa es que tienen mala fama. No quiero decir que no se usen energías alternas. La eólica, por ejemplo, la luz solar son maravillosas. Reducen costos, aunque bueno, es muy costosa, muy cara ponerla, pero bueno, cuando uno la tiene ya está mejor. A título de chisme puse paneles solares en mi casa y créanme que la cuenta de la luz ya está llegando de una forma muy agradable, muy baja. Pero no todo el mundo lo puede pagar por un lado y por otro lado, pues lo que produce más electricidad a mejor costo y limpio es la energía nuclear. Así que no hay que tomarlo de malas, y que no sirve para nada. Acá hay unos síndromes de radiación aguda, hematopoyético, intestinal y cerebro, que tienen que ver con las dosis con las que se van administrando. Esto es de otro texto, pero es para que se vayan ustedes viendo. No todos son tumores, como ustedes pueden apreciar. Las complicaciones son muy variadas, puede haber catarata, fibrosis en el miocardio, lesiones de la médula espinal, mielitis transversa, nefritis, esterilidad, anomalías congénitas si la mujer está embarazada, etc. Y cuando se trata de cáncer, ahora sí, leucemia, cáncer de mama, angiosarcoma de hígado, lesiones en la piel, cáncer de hueso, pulmón, etc. Y ya, se acabó esta parte. Muy bien, son las 6:52, creo que lo podemos dejar acá. Habida cuenta de que empezando otro tema, pues va a ser más decir solo unas cuantas palabras.
¿Nos da tiempo de tener alguna pregunta, si es que hay alguna? Comentarios, chismes, discrepancias, lo que fuera. ¿Alguien quiere comentar algo? Doctor, en el shock térmico, los cambios morfológicos que puede tener una persona, ¿van más allá de las necrosis o pueden existir otros cambios? Hasta donde ahí solamente son cambios isquémicos, ¿no? Necrosis. No hay otros. Si solamente viera los cambios sin saber nada de la historia del paciente, difícilmente podría decir que murió de choque térmico. Por eso es indispensable conocer la historia del paciente para saber qué está pasando. Ok, doctor, gracias. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo vamos a dejar acá entonces para terminar el próximo miércoles. Espero que ya acabemos y se vayan a disfrutar sus vacaciones. Merecidas o no, quién sabe, pero aquí, disfrutar sus vacaciones. Pásenlo bien, voy a suspender la grabación. Ya está.